antes de que viniera todo esto, antes de marzo, a los que somos convencidos y creyentes de la responsabilidad social, estábamos animados porque el tema estaba estaba en las estrategias y en la conversación. Parecía que hablábamos más que nunca de sostenibilidad, hablábamos más que nunca, por ejemplo, de la dimensión social, pero también de la dimensión de cuidado del entorno, y en los grandes debates en Davos, en los grandes debates internacionales, parecía evidente esta gran debate sobre si hace falta un nuevo contrato social, si hace falta un nuevo contrato con el planeta, y en estas estábamos las empresas, las organizaciones. En estas estábamos hasta que de repente llega la COVID y nos pega una sacudida, ¿no? Una sacudida brutal que no ha dejado nada en su sitio. Y la idea de este seminario tiene que ver exactamente con esto, es decir, en esta sacudida que no ha dejado nada en su sitio, donde en la que vayamos a empezar a recuperarnos, es evidente que el punto de partida no va a ser el mismo, que no vamos a empezar donde habíamos dejado los proyectos. Nos preguntamos, nos parecía interesante preguntarse qué va a ocurrir con la responsabilidad social post-COVID, cuáles son los grandes retos y también cuáles son las grandes actuaciones que debemos hacer de las organizaciones. Nos gusta el análisis, pero nos gusta el análisis para la acción, para que de esta sesión, además de un buen diagnóstico de los retos que tenemos, todos y cada uno os llevéis y nos llevemos en la mochila una serie de tips muy accionables sobre cómo acometer estos retos desde vuestras organizaciones. Bueno, pues sí, esta estructura la vamos a plantear como un juego de pelota. Yo hoy le voy a pasar la pelota a mi querido amigo Alberto Andreu para que nos haga una primera reflexión sobre el contexto, sobre un primer diagnóstico, y luego Alberto se la pasará a Manuel Sevillano, nuestro director del área de reputación, que se meterá con los 5 pasos y las 5 recomendaciones. El formato que vamos a plantear es el siguiente: media hora de intervención total, donde participarán los dos, para reservar la otra media hora para preguntas y debates, hacer un debate rico de que cada uno nos podáis plantear vuestras inquietudes y vuestras ideas. Os sí que os propongo que para lanzar las ideas utilicéis el formato que tiene Zoom de preguntas y respuestas. Aquí nos lanzáis vuestras preguntas y ya directamente los moderadores ya iremos gestionando para responderos a todos. Y el objetivo, como sabemos que hay mucho lío, es que a las 6 terminar la sesión y que cada uno de vosotros lleguéis algún takeaway para vuestro trabajo. Así que nada, no me extiendo más. Así que le cojo la pelota y se la lanzo a Alberto Andreu para que empiece. Alberto, ¿qué ha cambiado? Bueno, pues nos ha cambiado la vida. Yo creo que nos ha cambiado la vida, Asun. Hay una frase que pongo de cierre que decía Lenin, que hay décadas que parecen semanas y semanas que parecen décadas. Está mal citar a Lenin, pero es que la verdad es que es esta, ¿no? Yo creo que nos ha cambiado mucho. Y como tú muy bien dices, yo creo que tenemos que saber exactamente qué ha cambiado porque no se puede hacer un business as usual como hipotéticamente podríamos tener. Déjame que me sume, antes de empezar un poco la presentación que tenía, a tu llamamiento, ¿no? Primero, yo creo que hay que dar las gracias a todos aquellos que hoy siguen trabajando desde el punto de vista sanitario, a todos aquellos que desde el punto de vista empresarial están intentando levantar las diferentes economías en diferentes sitios, y desde luego un recuerdo muy grande a todos aquellos que habéis tenido algún tipo de incidente con el COVID, bien sea una enfermedad o bien sea de un fallecimiento. Así que a esto no quería dejar de sustraerme, ¿no? Bueno, ¿qué nos ha cambiado? Yo creo que nos ha cambiado mucho. Quería compartir con vosotros algunos datos que me parece que pueden ser interesantes. Bueno, antes de nada, permitidme unos conceptos. Soy pesado con los conceptos, pero cuando hablamos de RSC hay mucha gente que entiende cosas distintas. Y a mí me gustaría decir esto: la RSC no va de cuánto dono, sino de cómo ingreso. Por eso me parece que este concepto es importante en España, es importante en Europa, es importante en América Latina, y siempre me gusta esta definición de la Unión Europea que dice, fijaros lo que dice: la responsabilidad de las empresas es por su impacto en la sociedad, primer elemento, respetando la ley, y a partir de la ley y por encima de la ley hay dos cosas. Primero, cómo maximizo la creación de valor compartido, es decir, los impactos positivos de mi compañía en lo económico, ambiental y social, y cómo minimizo los impactos negativos en estos tres ámbitos. Insisto, esto no va de cuánto dono, sino va de cómo ingreso. Y me gustaría aquí hacer un ejercicio, un poco de reflexión histórica, de cómo ha ido creciendo la función hasta meterse en la cúpula directiva de lo que son los órganos de gobierno, lo que son los consejos. Fijaros que hay una primera etapa, que es una etapa más académica, ¿no?
que empieza en el 53 con, con Bowen, cuando habla de qué es el concepto de RSC. Aparece Milton Friedman en el 70, donde él habla de la teoría de los shareholders. Esto va de crear dinero y beneficios para las compañías, siempre él dice, ojo, respetando la ley y la competencia. Y luego aparece Friedman en el 84, donde habla de la teoría del stakeholder. Y aparece en el 86 el informe Brundtland, que es el informe donde quizás se consagre esta idea del desarrollo sostenible del 86 en Naciones Unidas. Entre el 97 y el 99 pasa de todo. Aparece el GRI, aparece la triple cuenta de resultados de John Elkington, aparece Dow Jones Sustainability Index, aparecen las normas de verificación de la AMIL, aparecen también las directrices de la OCDE, la declaración tripartita de la OIT, aparece el libro verde de Naciones Unidas en de la Unión Europea en el 2001, y luego a partir de parece que hay una especie de falso llano que dirían los ciclistas hasta llegar al 2010, donde aparece la ISO 26000. Aquí empieza a cambiar cosas, pero donde realmente empieza a cambiar es a partir del 2014, donde concretamente en Europa aparece la directiva de información no financiera y diversidad, que se llama, y empiezan a aparecer un montón de instrumentos donde colocan al RSC dentro de lo que es la responsabilidad del Consejo y de los órganos de gobierno. Aparece la ley de sociedades de capital, aparece el cumplimiento penal, aparece también la transposición de la directiva, aparecen muchas cosas. Y en 2020, 2019, empieza a aparecer lo que es la consagración de la economía de los stakeholders. Curiosamente, 30 años después que Friedman lo dijo, aparece la declaración de la Business Roundtable, aparece la declaración de Davos, aparece también el New Green Deal de Europa. En última instancia, todo esto sitúa al concepto de Environment, Social and Governance, lo sitúa en el órgano, en el plano fundamental de lo que son los consejos de administración. ¿Y qué ocurre? Pues que llega el COVID. ¿Y el COVID dónde nos deja? Pues nos deja haciéndonos esta pregunta. ¿Esto qué va a pasar? ¿De alguna forma nos va a retrotraer en 30 años atrás, 40 años atrás? Es decir, ¿vamos a perder un poco y tendremos que subir en nube o va a subir? Yo creo que esta es la gran pregunta que nos hacíamos, ¿no? O sea, ¿esto cae o por el contrario la sostenibilidad se convierte en palanca de recuperación? Y yo creo que podemos decir por los datos que creo que entramos en palanca de recuperación. La sostenibilidad y la RSC pueden ser palanca de recuperación. Me gustaría proyectar algunos datos de un informe que hemos hecho y que tuve la ocasión de dirigir desde la Asociación de Directivos de RSC y de EY, donde intentamos responder a estas preguntas. Primero, ¿cuánto de profundo va a ser el cambio? Asun nos preguntaba, ¿qué nos cambia? Nos cambia todo y nos cambia profundamente. Dos, ¿cuáles son los temas prioritarios hoy, eso que se llama materialidad? ¿Cuáles son los temas relevantes? Tercera pregunta, ¿cuánto va a afectar a la función del responsable de RSC? ¿Va a cambiar el perfil? Y por último, ¿cómo afecta a los ODS? Esto es una encuesta que se hizo entre los meses de mayo, abril y mayo, y tuvo una respuesta de 250 profesionales, datos españoles, pero que creo que son muy extrapolables también a América Latina. Vayamos un poco cómo nos cambia la cosa. La cosa nos ha cambiado de manera radical. Y fijaros que ante la pregunta de ¿cuánto va a cambiar la función? Prácticamente el 92% dicen que va a afectar mucho la función, el 86% dice que va a cambiar el nuevo panorama, pero lo más relevante, el 64% dice que va a cambiar de manera estructural a la función. Los cambios serán permanentes. Tenemos que ver cuáles vienen para quedarse y cuáles pueden ir cambiando. ¿Cuáles son las nuevas prioridades? Los temas materiales, las matrices de riesgos o matrices de materialidad. Fijaros que este es el mapa que nos dio Davos. Davos en el 2020, enero de 2020, nos dijo algo parecido a esto. Fijaros que es curioso, pero lo que nos vino a decir es que el riesgo de pandemia, como veis aquí, el impacto de 1 a 10 era un impacto de 10 sobre 10. Y la probabilidad de ocurrencia no estaba en las 10 primeras. Ya se ve que el mapa de riesgos que hizo Davos no era muy acertado, lo cual significa muchas cosas y luego entiendo que Manuel se referirá a ello. Sin embargo, Davos ha cambiado y después de la pandemia ha vuelto a buscar los temas materiales, que los tenéis aquí. Este es el informe, de junio del 20, y básicamente fijaros cuáles son las grandes preocupaciones en el mundo y las grandes preocupaciones para las compañías. Curiosamente, los temas ambientales han caído y aparecen todos los temas económicos, algunos temas geopolíticos y sobre todo también temas societarios. Pero fijaros, esto mismo lo llevamos a ver en España. Fijaros que es interesante. Se preguntó cuáles eran los temas relevantes antes del COVID.
Como veis, estaban los temas de transparencia y gobernanza, temas de cliente, de ambiente, empleados, cadena de suministro, sociedad. Después del COVID han cambiado los pesos. Todos los temas de supervivencia de cuentas, resultados y clientes han subido un 26%, como veis, empleados sube un 24%, el tema de medio ambiente también sube un 7%, pero ya no está en el top 3, está en el top 7. Es decir, sube todo, pero cambia casi todo. Si damos doble clic en los temas, fijaros que esto es interesante. Antes del COVID, los temas de la regulación o los temas de la ciberseguridad o los temas de la calidad y seguridad del producto y mitigación de cambio climático, por ejemplo, eficiencia energética o ética empresarial, ahí veis un poco el top 7. Fijaros cómo queda el top 7 después de la crisis del COVID o como consecuencia de la crisis del COVID. El top 1 es salud y seguridad en los empleados, que crece un 42%. Es curioso. Todos los temas vinculados a protección de riesgos o los temas de gestión de riesgos laborales estaban en el cajón, los teníamos como por descontados. Sube la seguridad y salud de los clientes, sube la digitalización y el uso de la tecnología, sube la comunicación y la creación de confianza, sube la cadena de suministro, sube la ciberseguridad, va cambiando y aparece el tema de calidad de producto. Fijaros cómo los temas van cambiando, básicamente porque la realidad es distinta. Y aquí lo que podemos ver es un resumen integral de cómo cambian los temas en cada una de las materias, en temas de empleados, en temas de medio ambiente, en temas de calidad y seguridad del producto, en temas de clientes, gobernanza o sociedad. Bueno, nos ha cambiado el entorno. Pensar que podemos seguir haciendo las mismas cosas que hacíamos con un entorno que nos ha cambiado, pues es no darse cuenta en el mundo que vivimos. Y aquí veis, de alguna forma, una matriz donde podemos ver la importancia de los temas en cuanto a su crecimiento y el crecimiento que ha tenido después del COVID. Como veis, este eje es en el que está casi todo. Creo que es una evidencia, creo que era bastante obvio, pero que los datos nos demuestran que esas intuiciones que teníamos empiezan a ser ciertas. ¿Cómo ha cambiado la función? Bueno, pues lo mismo. De alguna forma estábamos pensando que antes teníamos que hablar de gestión, de transparencia, de estrategia de engagement. Los temas cambian, pero no demasiado. Lo que sí empiezan a cambiar son el tiempo, las tareas a las que les va a dedicar el responsable de RSC. Fijaros que al principio teníamos, y esto sigue estando en el top 1, gestión y definición de políticas de RSC. El reporting sigue estando, pero aparecen otros temas interesantes. La identificación y mitigación de los riesgos no financieros y sube al top 6 la acción social y gestión de la fundación. Esto, que nos había quedado aparcado en el mundo del RSC y empezaba a ser más propio mundo de fundaciones o acción social, aparece de alguna forma otra vez. Es decir, las ayudas sociales empiezan a tener el mismo peso que quizá tenían hace 20 años. Y me parece que es relevante ver los datos para que veáis cómo han subido. Fijaros que la identificación y mitigación de riesgos no financieros ha crecido un 25%. Bueno, aquí tenemos una matriz y aquí podemos ver bloques. Me interesa mucho ver que el responsable de RSC va a tener que trabajar mucho en el cambio cultural. Ya no va de producir, va de producir atendiendo a las expectativas de los stakeholders. Competencias profesionales del DIRSE. Bueno, aquí veis un cambio en el que no me voy a detener demasiado, pero sí aparecen cosas nuevas en color beige. La interpretación y la respuesta a las nuevas necesidades, la innovación y visión de futuro, el aprendizaje continuo y la búsqueda de nuevas oportunidades, que crece un 23%. Es decir, ahora, con el COVID, lamentablemente podemos decir que hay nuevas oportunidades. Digo lamentablemente porque el coste es elevado. Que existan oportunidades no es lamentable. Que existan oportunidades me parece muy positivo. Y en los ODS, y termino, fijaros que de alguna forma los ODS estaban trabajando antes del COVID, estábamos en igualdad de género, en trabajo decente, en acción por el clima y alianzas estratégicas. Después del COVID cambia mucho. Cambia por salud y bienestar, por educación y calidad. Y aparecen, yo creo que es importante y se mantienen las alianzas público-privadas para lograr los objetivos. Creo que aquí hay que decir una cosa. Solas las compañías no pueden, solos los estados no pueden, y creo que hoy, más que nunca, la necesidad de alianza público-privada empieza a aparecer como un más. Bueno, ¿y después qué? ¿Y ahora qué? Y con esto iré terminando. Yo creo que ahora nos pasan dos cosas. Primero, tenemos que entender cómo va a ser la recuperación. Este es un estudio de McKinsey donde ve diferentes escenarios de crecimiento. Curvas en U, curvas en L, curvas en V ya veis que no hay. Lo que hay es mucha curva en Nike, que decían el otro día, un logo de Nike prácticamente, ¿no? De una recuperación la podemos esperar hasta el 2022 aproximadamente y también en función de cómo se dé la vacuna.
Este es otro gráfico que me resultó interesante de cómo pueden ir recuperándose los diferentes sectores de actividad. Este es un gráfico de Deloitte. Y me pareció interesante ver cómo todos tienen una dimensión de recuperación parecida. Nos estamos yendo hasta el año 22 aproximadamente, pero los tiempos son distintos. Hay sectores que van a sufrir más que otros. Luego, si vosotros estáis en unos sectores de los que, por ejemplo, tienen mayor sufrimiento, básicamente el turismo, creo que hay que hacer cosas diferentes. Y al final, ¿cómo pueden ayudar las compañías? Creo que hay dos grandes vías. Lo pueden hacer desde las fundaciones o lo pueden hacer desde su cadena de valor. Desde las fundaciones o sus actividades sociales es realizando aportaciones de fondos, creando network, favoreciendo alianzas público-privadas, actuando como hub de impacto, pero creo que desde la cadena de valor tiene aún más impacto. Y por ejemplo, aquí hay algunos ejemplos y me gusta mucho poner esta gráfica, que es la cadena de valor de Porter, donde podemos ver que hay muchas compañías que han modificado su cadena de valor desde el punto de vista de las infraestructuras, desde el punto de vista de la gestión de recursos humanos, del desarrollo de tecnología, de compras, de la logística interna, la logística o las operaciones, o incluso marketing y venta de servicios, postventas. Ahí hemos querido poner algunos ejemplos de compañías que han introducido su soporte dentro de la cadena de valor. También han ayudado desde sus fundaciones, pero han modificado la cadena de valor. Y me parece muy interesante porque esto tiene una enorme capacidad de impacto, de maximización del impacto positivo en el largo plazo. Y por último, al final, ¿qué creo que hay que decir? Que esto es responsabilidad de los de arriba, es responsabilidad básicamente del Consejo. Fijaros que en el caso español, que luego por regla general se repercuten en mucha buena parte de las legislaciones latinoamericanas, la Ley de Sociedades de Capital del 14 decía una cosa, y es que el Consejo de Administración es responsable indelegable de la política de RSC. En última instancia, es el Consejo de Administración quien tiene que liderar este elemento. Y el nuevo Código de Buen Gobierno de Sociedades Cotizadas de hace unos días, de la reforma del 2020, me gustó también porque esto de alguna forma transmitía tres ideas. Primero, el interés social es la consecución de un negocio rentable y sostenible a largo plazo. Segundo, hablaba también de la cultura corporativa. Es la primera vez donde se introduce la idea de la cultura corporativa y dice que los consejos y las comisiones del consejo de alguna forma tienen que ver cómo la compañía cumple su propósito y valores. Creo que Manuel va a hablar un poquito después. Y por último, ¿de qué debe tratar la política de sostenibilidad? Me interesa mucho esta mención que hace. Y fijaros que dice, la política de sostenibilidad tiene que tocar varias cosas, pero tiene que tocar cuáles son los compromisos y la estrategia a seguir con los grupos de interés y cuáles son los mecanismos de supervisión del riesgo no financiero. Es decir, creo que por primera vez se especifica, y ya se especificaba en el 15, pero se especifica ahora, que tiene que haber compromisos ciertos con los stakeholders. Cierro con 5 ideas que me parecían interesantes un poco de lo que está pasando. Primero, la RSC ya no es un tema solo voluntario, está presente en la legislación y es sobre todo responsabilidad de los consejos, de los que mandan. Esto ocurre, es cierto, en la legislación española en las sociedades cotizadas, pero la pregunta es cuánto tiempo va a tardar a caer el resto de las diferentes tipologías de empresas. 2, es necesario actualizar en tiempo real los mapas de riesgos de las matrices de materialidad, porque hoy 3 meses son 3 meses y en 3 meses nos cambian casi como si fueran 3 años. Decía antes al principio, que decía Lenin, y la frase me gusta mucho, hay décadas donde no pasa nada y hay semanas donde pasan décadas. Estas semanas que hemos pasado de pandemia realmente han pasado décadas. Creo que también la mejor manera de actualizar los mapas de riesgo y las matrices de materialidad es hablando con los stakeholders, pero no hablando de una cualquier manera, hablando de manera muy precisa y muy one-to-one. Creo que también es importante ver que el compromiso compartido, es decir, el que se crea con el diálogo con los stakeholders, es la máxima expresión del diálogo. Esto no va de sentarse a mirarse a los ojos y hablar, va de cerrar compromisos. Y por último, creo que ya no va de comunicar, creo que va de rendir cuentas. Rendir cuentas es algo más que contar. Rendir cuentas es, dije, me comprometí e hice. Bueno, creo que esto es como ha cambiado el mundo, Asun, y creo que lo que nos dice el mundo es que ya no va de storytelling, va de story doing y va de story doing básicamente casi en tiempo real y muy de la mano de los órganos de gobierno. Así que no sé si le paso la palabra ahora a Manu. Manuel, te paso a ti la palabra y creo que vas ahora un poco con estas líneas a ver cosas concretas muy accionables, como decías al principio. Sí, como decía Alberto,
Yo creo que, bueno, él lo ha dicho, estas semanas que parecen décadas, pues han vuelto a dar sentido. Me he levantado rockero hoy, esta semana la he empezado rockero, me he cambiado de espacio habitualmente, tengo aquí la guitarra y me ha dado porque suenan los Ren y su canción This the End of the World as We Know It, parece que es el final del mundo que conocemos y como decía Ariel Roth, del ayer o del mundo de ayer ya no queda nada, ¿no? Y entonces, en este final del mundo que como conocemos o este mundo de ayer del que ya no queda nada, yo creo que las compañías tenemos que hacer muchas cosas. Alberto lo ha apuntado ahí bordeando esa frase que tanto se repite y que está ya un poco manida, pero si seguimos utilizando las herramientas y si seguimos haciendo las cosas para un entorno que ha cambiado, pues eso no nos va a llevar a ningún sitio. Y por descender, yo creo que eso compromete o nos obliga a las compañías a hacer 5 cosas. 5 cosas que tenemos que empezar a cometer ya, ¿no? Para adaptarnos a esta nueva realidad que nos ha tocado vivir. La primera cuestión es, antes Alberto hablaba de las alianzas público-privadas, de que no tiene mucho sentido. A menudo el fin de las empresas no coincide con el fin de la sociedad. Hay que buscar puntos de coincidencia y ya no podemos estar sentados esperando a que el regulador nos diga qué es lo que hay que hacer. En un entorno de cambio como este, las empresas debemos abordar los retos de la transformación organizacional y también gestionar los desafíos del espacio público. Yo creo que la primera cosa a la que estamos obligados es a tener una gestión proactiva del regulador, a gestionar el regulador, a establecer conexiones, conversaciones, relaciones con el regulador de los diferentes sistemas. Parece que comienza en Europa un camino hacia la transformación. Digo en Europa, pero que lo podemos hacer extensivo a cualquier parte del planeta. Un camino que, en mi opinión, tiene 2 pilares. Uno, el Green Deal, todo el desarrollo de la economía verde, y otro, la digitalización. Y con esos 2 pilares, el reto de las compañías es hacernos creer ese lobby que durante años ha estado un poco denostado, sobre todo en determinadas culturas, llamémoslo como lo queramos llamar, pero el reto es transmitir que el beneficio de uno es el beneficio de todos. Las compañías, esto Asun y Alberto me lo han oído muchas veces en estos últimos meses, por primera vez las compañías no son responsables de la crisis. Las anteriores crisis que hemos tenido siempre había algún sector, con más razón o sin él, o con razón o sin ella, al que se le culpabilizaba de la crisis, al que se le responsabilizaba de la crisis. La crisis del COVID ha sido una desgracia, pero las compañías no han tenido demasiada responsabilidad en ella. Eso también lo decía Alberto, aunque hablar en términos de oportunidad hablando del COVID, de una desgracia como esta, quizá no sea lo correcto, pero sí plantea una opción a las compañías, empezar a ser relevantes para las sociedades donde desarrollan su actividad. Y eso, una de las cosas que yo creo que nos obliga es a tener una gestión proactiva, establecer esas conexiones entre la función pública y la función privada y hacer una gestión proactiva de los reguladores. La segunda cuestión que creo que tenemos que enfrentar las compañías es pasar de una gestión de crisis, una gestión reactiva de crisis, con mucho peso en la pata comunicacional. Antes Alberto también ha dicho que hay que pasar del storytelling al story doing. Bueno, yo no creo que haya que abandonar el storytelling, pero no basta ya solo con el storytelling, no basta ya solo con el relato, no basta con, cuando hay una crisis, salir a explicar o salir a comunicar o salir a decir. Hay que pasar de una gestión de crisis a una gestión de riesgos. De una gestión reactiva de las crisis a una gestión proactiva y previsional o de previsión de los riesgos. Y la mejor manera, creemos, para gestionar el riesgo es gestionar la reputación. Los riesgos, ¿qué es un riesgo reputacional? Es cualquier riesgo vinculado, antes también Alberto hablaba de la cadena de valor, cualquier riesgo vinculado a la cadena de valor o no, pero que afecte negativamente a las expectativas de los stakeholders o de los grupos de interés. De manera que provoque en ellos una
respuesta que afecte severamente a la reputación de las compañías. Creo que para pasar de la gestión de crisis a la reputación proactiva del riesgo hay que hacer tres cosas. Identificar cuáles son los riesgos. Antes Alberto hablaba de cómo no tiene sentido seguir funcionando con los mapas de riesgos de antes del COVID. Los mapas del riesgo son ahora otros. Hay que valorar los riesgos, el valor de los riesgos, la valoración de los riesgos también ha cambiado y luego hay que gestionar los riesgos. Identificar los riesgos, valorar los riesgos y gestionar los riesgos. Poniendo al stakeholder en el centro de la gestión de riesgo. Y esto nos conecta con la tercera cosa que hay que hacer. Poner al stakeholder en el centro de la gestión de riesgo supone dar un tratamiento específico para cada compañía, pero también para cada riesgo y para cada stakeholder. Elaborando, estableciendo unas métricas que nos permitan pues, decidir en función de los impactos y de la probabilidad y no en función de sensaciones. Y buscar el equilibrio entre la gestión y la prevención para integrar dos perspectivas. La perspectiva del impacto en la cadena de valor y la perspectiva del impacto en la opinión pública o de comunicación cuando surge una crisis. Decía que esto de pasar de la gestión de crisis a la gestión del riesgo, una gestión proactiva de los riesgos, poniendo al stakeholder en el centro de valor, nos lleva a la tercera cuestión que tenemos que afrontar las compañías. Ya antes del COVID habíamos abandonado por fin Davos, la declaración del American Roundtable de agosto del año pasado, la declaración de Davos de enero de este año, a las que se ha referido Alberto, habían abandonado esa concepción de la responsabilidad poniendo el foco en el accionista, en el shareholder, en que el fin último de toda compañía es crear valor para el accionista, ese papel que también encarna Gordon Gekko en la película de Wall Street. Bueno, ahora ya nadie discute que hay que poner a los stakeholders, pero sí que hay que pasar de... Una vez que hemos puesto a los stakeholders, no podemos dar pan para todos los stakeholders. Los mapas de influencia, los mapas de stakeholders, los mapas de los grupos de interés han cambiado, las prioridades han cambiado, sus expectativas han cambiado. El otro día nos decía una compañera en una charla, no solo las expectativas de los grupos de interés han cambiado, sino es que la legislación también ha cambiado. Una compañía tiene que buscar el equilibrio entre los diferentes intereses, los diferentes compromisos, los diferentes grados de implicación que tienen los diferentes stakeholders y no puede dar un pan para todos los stakeholders. Tiene que buscar la gestión personalizada de cada stakeholder. Y eso obliga a identificar líneas de actuación concretas. Alberto hablaba del one-to-one, prácticamente de face-to-face, de una acción directa y concreta con cada uno de sus grupos de interés, con acciones diferentes, porque los intereses son diferentes, las responsabilidades son diferentes y los niveles de implicación son diferentes. La cuarta cosa que creo que tienen que afrontar las compañías también está relacionada con esto, y ya las compañías habíamos pasado de una comunicación unidireccional, de informar de manera unidireccional, a informar de manera... Habíamos pasado de la información a la conversación, una conversación que se daba tanto en el mundo online y offline. Cada vez la diferencia entre el online y el offline está más diluida. Los entornos cada vez son más parecidos, se hablaba de la bidireccionalidad, pero antes también Alberto lo ha mencionado, yo creo que hay que pasar de la información a la comunicación, pero de la comunicación al compromiso. Hay que buscar el compromiso con la cadena de los diferentes stakeholders, con la cadena de valor de la compañía. Hay que ver cómo podemos comprometer a los diferentes grupos de interés en nuestra cadena de valor. Mediante la co-creación, mediante la colaboración, hay montones de herramientas y nosotros creemos que a partir de esta concepción esto va a tener mucho desarrollo y mucho recorrido en los próximos meses, en el próximo año, la co-creación entre los grupos de interés y las compañías. Hay que buscar el compromiso, hay que pasar de la información al compromiso. Y por último, la quinta cuestión que creo que las compañías tienen que afrontar, llevo 3 minutos de retraso conforme al horario previsto, ya voy terminando. La última cuestión que las compañías tenemos que afrontar es pasar de la publicación de memorias de sostenibilidad, que no voy a decir yo que no haya que hacer memorias de sostenibilidad,
pero hay que pasar de la memoria de sostenibilidad a la rendición de cuentas. Y la rendición de cuentas es explicar en qué punto está el grado de cumplimiento de cada uno de los compromisos a los que hemos llegado con los diferentes grupos de interés. Aquí he puesto un ejemplo de Unilever, de cómo enfrentó ellos la rendición de cuentas, cómo a partir de estos iconos se iban desarrollando unos desplegables que no eran más que un Excel, donde informaban en tiempo real del grado de cumplimiento de cada uno de los compromisos a los que habían llegado con los grupos de interés. Yo creo que la quinta cuestión es pasar de las memorias de sostenibilidad a la rendición de cuentas. Y estas son las 5 cosas que yo creo que las compañías tenemos que afrontar de manera inmediata. Una gestión proactiva del regulador, una gestión del riesgo, una gestión personalizada de los stakeholders, la gestión del compromiso y la rendición de cuentas. Las compañías que sean capaces de afrontar estos 5 retos de manera adecuada, yo creo que obtendrán una ventaja competitiva que van a poder sostener o que van a poder sustentar durante la próxima década. Así que por mi parte nada más, muchas gracias. Son y 35, llevamos 5 minutos de retraso y ahora, si queréis, pues damos paso a las preguntas. ¿Tenéis algunas preguntas? ¿Gestionas tú? ¿Lo gestiono yo? ¿Cómo hacemos? Sí, mira, Manuel, te lanzo una primera que me parece muy interesante además. ¿Qué hacemos las empresas pequeñas? Preguntan en el chat, ¿no? Muy bien, esto que contáis está muy bien, muy ambicioso, me habláis de grandes compañías. ¿Qué hace una empresa? ¿Cuál es la hoja de ruta para una compañía de menos de 250 personas? ¿No? Venga, no sé, para cualquiera de los dos. Bueno, Los dos. ¿Hablas tú, Alberto? ¿Hablo yo? Bueno. Empiezo yo, si os parece. Mirad, hace tiempo tuve la ocasión de sentarme con el que fue el CEO del Global Reporting Initiative y precisamente le preguntaron esta pregunta. Ya en el 97 se lo preguntaron en Naciones Unidas y en concreto el tipo dijo lo siguiente: tenemos que ser capaces de que el modelo de stakeholders tenemos que customizarlo para una panadería. Esa fue su reflexión. Entonces decía, bueno, la panadería tiene unos suministradores que pueden ser más próximos o menos próximos, tiene unos clientes que pueden ser del entorno del barrio, de los barrios periféricos, tiene incluso unos productos que le caducan, que tiene que ser capaz de meterlos en la economía circular. Y pensemos, su planteamiento era, si somos capaces de grandes modelos llevarlos a la panadería, lo estaremos haciendo bien. ¿Esto qué significa? Que las grandes compañías tienen que hacer esto a gran escala, pero las pequeñas lo tienen que hacer también a pequeña escala. Tendrán que ver de alguna forma, oye, posiblemente no puedan impactar en la regulación que planteaba Manuel, pero sí pueden generar un cierto diálogo con sus grupos de interés. A lo mejor no de una manera formalizada con procesos grandes, pero sí en escucha diaria y escuchando a sus clientes cada día. Pueden ver y escuchar y qué me estáis pidiendo y de alguna forma puede llegar a los compromisos con ellos, decir, oye, si ves que no te he repartido tal cosa a tal hora, pues te regalo no sé cuántos. Pueden establecer compromisos con cláusula de penalidad. En el fondo no va de concepto, ni siquiera va de tamaño. Va de que los criterios son igualmente válidos para todos. ¿Dónde cambia todo? En el procedimiento que se use y de alguna forma en la dimensión que se use. Pero los conceptos creo que son los mismos. Me gustó mucho, como digo, esta reflexión que se hizo el director general de GRI aplicado a las panaderías. Estos mismos conceptos que ha planteado Manuel se pueden hacer en empresa grande y en empresa pequeña. Yo creo que yo estoy de acuerdo contigo. De las 5 cosas que he planteado, quizás la de influir en el regulador sea la que más lejos quede a las empresas pequeñas, pero las otras 4, yo creo que incluso soy capaz de atisbar ciertas ventajas en las empresas pequeñas frente a las grandes, ¿no? Por ejemplo, la personalización de sus relaciones con los stakeholders o en la co-creación, el medir el impacto, el ver cómo implicar, cómo gestionar el compromiso de los grupos de interés en su cadena de valor. Yo creo que lo tiene más fácil una compañía
de en torno a 250 personas, como nos planteaba el colega nuestro, que una compañía más grande. Además, fijaos que se está poniendo mucho el foco en la sostenibilidad de la proximidad, ¿no? Y otro de los pesos es la digitalización, también cambia las economías de escala. Y eso yo creo que abre posibilidades para las compañías no tan grandes. Ese modelo basado en economías de escala y grandes ventas, escuchaba el otro día en otro webinar a un ponente de SIC que decía: lo malo que tienen las compañías es que esto del confinamiento nos ha dado tiempo para pensar qué es lo imprescindible. Y hemos llegado a la conclusión de que algunas cosas que hacíamos no son imprescindibles. Yo creo que ahí las compañías pequeñas se van a enterar antes de todas estas cosas. Entonces veo inconvenientes, pero también veo ventajas y salvo la primera cuestión creo que lo pueden afrontar pues igual que cualquier otro. Muy bien, pues nos preguntan por aquí también, y además habéis puesto un poco, habéis lanzado el reto ya en la presentación sobre sectores especialmente golpeados como el turismo, Alberto, o sea, y Manuel, sectores tan golpeados, tan machacados, que van a tener una ya imperiosa recuperación, ¿cómo plantean su estrategia? ¿Alguna idea? Mira, por ligarlo con la anterior, y ahora te doy paso, precisamente el modelo turístico de gran escala, que va a seguir existiendo, pero también es un momento para replantearse. El turismo que contribuye al desarrollo de las sociedades, el turismo que contribuye al desarrollo de las comunidades locales, el modelo más artesanal turístico, creo, por supuesto que el otro y la industria turística tiene que hacer frente a esto y saldrá, y en España yo creo, y también en algunos países de Latinoamérica, creo que estamos haciendo razonablemente bien las cosas, pero se abren vías para otros turismos que ya existían, que ya estaban ahí. Si hablábamos de otros tipos de turismo, el turismo gastronómico, el turismo rural, turismos que impactan en las comunidades donde se instalan. Alberto, si estás diciendo algo no te oímos porque tienes el micro cerrado. No, que abras el micro. Ya. Estaba ahí, que no me veía. No me veía, perdonad. Y tú ahí con la misma traduciendo las... Sí. No, a ver, el tema del turismo me parece el más importante ahora. Y especialmente del mundo latino, que básicamente nuestro 12-13% del PIB está ahí metido, ¿no? A ver, fijaros que hay un punto interesante que planteaba el estudio que os contaba, que es el hecho de la cooperación público-privada. A mí me parece que vamos a tardar tiempo en recuperar las cuotas de turismo que teníamos de tiempo anterior. Básicamente porque tenemos fronteras cerradas. Y como tenemos fronteras cerradas, la gente no va a poder venir. Es más, podemos ver algunos ejemplos, como por ejemplo el 11M. El 11M, cuando se cayeron las Torres Gemelas, lo cierto y verdad es que la ciudad de Nueva York tardó casi 5 años en tener otra vez el mismo volumen de turistas. Pero sí que creo que a través de cooperación público-privada se pueden hacer cosas. Pongo un ejemplo. El presidente de la Xunta de Galicia está dando bonos a los sanitarios para que se lo gasten en hoteles. Yo creo que hay determinadas cosas que podemos ver cómo se puede incentivar la demanda, entendiendo también que hay un elemento muy importante, que es el tema de la seguridad. Otro elemento donde podemos encontrar cooperación público-privada, que ya ha pasado durante la pandemia, que son las famosas arcas de Noé. ¿Pueden los hoteles proporcionar habitaciones de alguna manera medicalizadas para pacientes asintomáticos? Esta puede ser una línea de trabajo. Otra línea de trabajo de cooperación público-privada son los mayores. Las residencias han tenido un enorme impacto y lo están teniendo en España, lo han tenido en todo el mundo. Bueno, ese es otro elemento. Sinceramente creo que ahora trabajar en cross diferentes sectores con diferente actividad me parece muy importante. En consecuencia, lo que hay que ver es cómo trabajar en cross, en ver cómo, en última instancia, un hotel no deja de ser una cama y es un espacio que se puede disponer. Bueno, pues a lo mejor lo que hay que pensar es que un nuevo modelo de negocio va a venir por ahí. Y esto solo se puede hacer con cooperación público-privada. Y lo que me parece muy importante es que si vamos de cooperación público-privada, el sesgo del no trabajar con la empresa privada me parece que hay que quitárselo.
Y el sesgo de que o todo es público o todo es privado, eso hay que quitárselo. Precisamente el ODS 17 trabaja con iniciativa público-privada. Y lo que no tiene ningún sentido es que, por ejemplo, en pandemia ha habido parte de muchos recursos de sanidad privada que no se han utilizado. De la misma forma que no se ha utilizado en camas y no se ha utilizado, por ejemplo, en pruebas PCR. Y esto no deja de ser o bien por una falla de gestión o bien por un sesgo. Creo que la cooperación público-privada es clave para la recuperación del sector sanitario. Perdón, y la recuperación del sector turístico, de los dos. Así que me parece que hay que tirar por ahí, ¿no? Me parece que hay que tirar por ahí. Sí, este tema de la colaboración público-privada además ha salido también en el chat, incluso referente también a otros sectores, ¿no? Y además, o sea, siendo obviamente uno de los principios de desarrollo sostenible. Un par de preguntas más. La primera, más macro, mira, hablando de los objetivos de desarrollo sostenible, entiendo que son más vigentes que nunca. ¿Qué rol tienen que jugar ahora? Y cambian las prioridades. Vamos a poner más foco. ¿Ha cambiado el orden de los objetivos en los que ponemos el foco? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, más pequeñita, pero no menos importante. La cultura. Habéis mencionado la cultura corporativa, que es fundamental. Este momento en el cual, como decía Manuel, es un momento en que hay un cierto reconocimiento social de que las empresas han estado a la altura y que se han comportado, han pensado en las personas. Es el momento de hacer de la responsabilidad social la gran herramienta de orgullo interno y de creación de embajadores internos. Es el momento del engagement de los equipos con sus empresas. Déjame que vaya con el primero, con los ODS, y luego te paso la palabra a Manuel con la cultura y vuelvo yo con ella. A ODS. A ver, sinceramente me parece que las 167 metas concretas que pone los 17 ODS, algunas habrá que revisitarlas. Porque básicamente esta crisis es muy dramática. Es muy dramática en salud, es muy dramática en hambre, es muy dramática en clima. El mero hecho de que durante unos meses se haya caído toda la producción ha modificado parte de los efectos de la curva de emisiones de gases. No sé si se van a recuperar a la misma velocidad. Yo creo que tenemos que hacer una nueva estimación de cómo se van a ir cumpliendo esas 167 metas en genérico. En concreto, los ODS lo planteaba en mi presentación. Ahí antes teníamos unos ODS y ahora creo que después de la crisis tenemos otro. No hace falta que comparta, pero había algunos que cambiaban. Curiosamente, el que no cambia es el de alianza público-privada. Estaba como un ODS relevante antes de la pandemia y está como un ODS relevante después de la pandemia. Y curiosamente el del clima, el de compromiso por clima, estaba antes de la pandemia y estaba también después de la pandemia, solo que en menos lugar. Y hay una cosa que me parece importante, que me parece muy importante decir. El riesgo de pandemia ha ocurrido una vez cada 100 años, pero el riesgo del cambio climático es un cierto, va a ocurrir sí o sí, porque ya está ocurriendo. Pensar que ahora hay que hacer otras cosas y abandonar la parte climática es un error, porque el riesgo no tiene una probabilidad de ocurrencia baja, tiene una probabilidad de ocurrencia alta. Va a ocurrir sí o sí, está ocurriendo ya sí o sí. En consecuencia, me parece que trabajar en estas dos líneas me parece muy interesante. Y en este sentido, y cierro con esto, ¿se puede convertir la sostenibilidad en palanca de crecimiento y recuperación? No tengo ninguna duda. Y no tengo ninguna duda porque va a haber un nuevo tipo de economía, un nuevo tipo de empleos, creo que va a haber otro tipo de cosa diferente a la que nos tendremos que ir acostumbrando, porque el futuro es ese, nos guste o no nos guste. Hoy en Madrid hace 38 grados. Bueno, pues es que este mes de julio es el más caluroso de los últimos años, igual que lo fue el del año pasado, igual que el de Nueva Zelanda, y cada año tenemos un año más, ¿no? En consecuencia tenemos un problema serio ahí. Y yo creo que efectivamente hay que revisitar el cumplimiento de las 167 metas y hay que quizá poner énfasis comunicacional distintos en los ODS, pero no materiales. Alianza público-privada, acción por el clima. Cultura, Manuel. Cuanto a la cultura, voy a ver si soy capaz de transmitirlo con dos ejemplos sencillitos. Siempre a principio de año, rara es
el que no se marca un propósito de este año va a ser el del inglés y el del gimnasio. Este año ya sé. Luego va avanzando el año y poco a poco pues vamos olvidando el inglés y el gimnasio y seguimos pues con nuestros comportamientos tal como eran, porque al final, sin un cambio de cultura no puede haber un cambio de comportamientos. ¿Cuándo cambiamos los comportamientos? Cuando algo nos sacude en los cimientos. Y yo creo que esta crisis nos ha sacudido los cimientos. Nos ha sacudido los cimientos de decir, no podemos dejar otro año más lo del inglés y el gimnasio. No podemos seguir comportándonos desde el punto de vista corporativo como veníamos haciendo. Y para ese cambio de comportamientos siempre ha habido dos líneas o dos vías. Yo, Alberto, creo que te lo he oído alguna vez, la cruz y la espada. Puede ser mediante la legislación. La legislación lleva a cambiar comportamientos. Ahora ya nos choca que cualquiera pues encienda un cigarro o que cualquiera pues coja el coche y se ponga a 180 por la carretera. Y eso fue fruto de una legislación muy concreta que penalizó unos determinados comportamientos. Pero también otros vienen de la cruz u otros cambios vienen de la sociedad. Y comportamientos que antes no nos escandalizaban, ahora nos escandalizan. Y la sociedad no va a tolerar determinados comportamientos. Ojo, y ahora ya aquí no estoy hablando de legalidad. Hay comportamientos que nos escandalizan. Que hace unos años no nos escandalizaban y ahora nos escandalizan. Podemos pensar en temas de corrupción, en el que no entro ya si es legal o no es legal, y para eso están los jueces. Comportamientos que antes podían pasar desapercibidos, ahora la sociedad no los tolera. Yo creo que el COVID ha sido la gran sacudida que necesitábamos para que este año de verdad sea el del inglés y el del gimnasio. Para que este año de verdad sea ese cambio de comportamientos que ya veníamos intuyendo, pero que al final el día a día las rutinas nos llevaban a seguir comportándonos o haciendo las cosas como hacíamos. Ahora no tiene ningún sentido, porque en el entorno nuevo no tiene ningún sentido seguir comportándonos como lo hacíamos. Y eso vendrá parte por la legislación. El otro día en esta reunión que estuvimos tú y yo, Asun, junto con Belén, decía, no, están cambiando las expectativas de los grupos de interés, pero también la legislación. Es que la legislación también está cambiando y las compañías se tienen que adaptar a ella. Pero además también han cambiado las expectativas de los grupos de interés. Y ante un cambio de expectativas de los grupos de interés tienen que cambiar los comportamientos corporativos para dirigirse a esos grupos de interés. Alberto. Cultura, dejadme un momento que hable con la cultura. Me interesa mucho el tema de la cultura. Mira, en 2017 hice una investigación, hice una investigación pues, grande entre un montón de compañías españolas para vincular el tema de sostenibilidad y gobierno corporativo. Y una de las preguntas que hacía era si era relevante hacer una auditoría de cultura para ver cómo se desplegaba a lo largo de toda la organización el tema de propósito, el tema de valores y sobre todo el tema de compromisos. Y esta idea de alguna forma de que tomo decisiones adecuándome a mis valores. Y fue curioso porque esta idea de auditoría de cultura se metió en un borrador de norma ISO sobre gobierno corporativo. Esto estaba en este borrador. Este es un tema que no preguntan los inversores, ni en el Dow Jones Sustainability Index, ni en FTSE4Good, no pregunta el SCR, esto no se preguntaba. Y de alguna forma me parecía relevante. Me parecía relevante porque además en una de las primeras notas que hace la Fiscalía General cuando aplica el tema del compliance y dice que esto no va de poner una serie de procedimientos, va que exista una cultura de transparencia, de ética y de cumplimiento. En consecuencia, el tema de cultura no se preguntaba y parecía que era un tema relevante y parece que es un tema relevante. Bueno, pues en la última modificación del Código de Buen Gobierno Corporativo, en el caso español, que se va haciendo extensivo, ya veréis, en otros países, habla de la cultura. Y concretamente dice que tiene que haber una cultura de sostenibilidad, de largo plazo, de cumplimiento de propósito, cumplimiento de compromisos. Ya vais a ver ahora cómo muchas compañías empezarán a hacer auditorías de cultura, no sé si para el cumplimiento, es decir, cumplo y luego miento, o como un elemento de mejora posterior, ¿no? Pero sí que me parece muy relevante.
última carta de BlackRock, de Larry Fink, va en ese sentido y además va en ese sentido. Que solo va a invertir en compañías que pongan la cultura. Esto es un tema de cultura, no es un tema de cumplimiento, es decir, de cumplimiento, que dicen los abogados divertidos, ¿no? Más cosas, eso. ¿Estás muteada? No, nos estamos acercando. Esta es la frase del año. La frase del año, estás muteada, ¿no? Bueno, pues nos estamos acercando al final. Yo os pediría, hay mucha pregunta y mucha duda y os voy a pedir cuán optimistas sois en que este nuevo marco y esta página en blanco, que igual está cambiando también la percepción de sectores, va a ayudar a desideologizar o quitarle el sesgo polarizado que tiene muchas cuestiones, desde la propia imagen de los empresarios hasta la colaboración público-privada, ¿no? O las perspectivas de género y diversidad, ¿no? Que en estas sociedades que nos volvemos a veces polarizadas parece que nos cargamos y destruimos. ¿Sois optimistas en cuanto a que vayamos, este topetazo, de este golpetazo nos ayude a volver a colocar las cosas en su sitio y a librarnos de algunos sesgos? Esa es la primera. Y otra, un poquito más pragmática, una vez, si vosotros acabáis de entrar, ambos dos, en una compañía ahora mismo, ¿cuál sería el primer paso que daríais respecto a la estrategia de relación con los stakeholders? Porque yo creo que es un tema de fondo que está aquí. O sea, creo que es algo que las compañías hemos venido haciendo, pero seguramente nos falta sistemática y metodología. ¿Cuál sería la primera tarea en la agenda, ¿no? Las dos cosas. ¿Sois optimistas respecto a la ruptura de prejuicios de colaboración y en público-privada y el rol del empresario? Y la segunda, ¿cuál sería la primera tarea para abordar un modelo eficiente y eficaz de relación con los grupos de interés? Voy por la primera, si te parece, ¿me dejas? O me dejas a mí lo pragmático. Y luego te voy a decir lo pragmático. A ver, la primera. A ver, a mí me parece que en el caso español, los acuerdos que ha llegado COE con los agentes sociales y con el gobierno me parece muy importante. Me parece muy importante porque es romper precisamente la desideologización. Y eso se ha producido por parte del gobierno, se ha producido por parte de la coalición del gobierno y se ha producido también por parte de los actores sociales. Creo que esto con otra COE no hubiera aparecido, no hubiera sido posible. Y con esta COE y con este presidente COE creo que sí ha sido posible. Y eso me parece muy importante. Mira, había un presidente de comunidad autónoma, que no diré, que ya no lo es, que tenía una reflexión y lo llevaba como a gala de su mandato. Y era lo siguiente: yo nunca me siento con empresarios. Era un presidente de comunidad autónoma muy importante. Y lo tenía como a gala. Cuando llega su sustituto, dijo: yo a partir de ahora me tengo que sentar con empresarios. Porque entendía que quien creaba los empleos, en teoría y en concreto, eran los empresarios. Bueno, pues este no era un expresidente de comunidad autónoma de la izquierda radical, no diré quién era, pero esto es lo que ocurre. En el caso de Lula da Silva, por ejemplo, cuando llega al gobierno en Brasil, lo planteó igual. ¿Quién invierte? Los empresarios. ¿Quién crea empleo? Los empresarios. Bueno, pues Lula, que hipotéticamente podía tener un sesgo ideológico, lo quitó. Yo creo que al final la realidad te va ganando y ojalá podamos ir por ahí. Pero también pasa por gestionar de manera eficiente. Quien no gestiona de manera eficiente, aunque no tenga un sesgo ideológico, lo hará mal. Bueno, pues yo creo que esas dos cosas se nos juegan. Así que te paso la palabra a lo pragmático, Manuel. A lo pragmático, pero antes sí, yo creo que... Te dejo a ti. Antes también una reflexión para decir que yo también soy razonablemente o moderadamente optimista. Yo creo que las polémicas o los dilemas o las dualidades forzadas pues cada vez tienen menos sentido. E incluso lo que antes estaba apuntando, las sociedades ya no entienden que no se colabora. O ya no entienden polémicas un poco artificiales o polémicas que buscan más el espectáculo o que buscan más la actualidad que otra cosa. Entonces, en ese sentido, yo soy razonablemente optimista y creo que tanto la parte pública representada por los políticos como la parte privada representada por las empresas o por los empresarios tienen que colaborar porque la sociedad no entendería lo contrario. Y al final la mejor medicina, creo que era Churchill el que lo decía, pero no estoy seguro, es la realidad. En cuanto a lo pragmático, ¿qué es lo primero que haría yo en una compañía? Pues yo haría dos cosas. Dos cosas que tampoco son demasiado complicadas. Si
lo podemos llamar, antes Alberto lo ha llamado matriz de materialidad, llamémoslo como queramos, pero ¿cuáles son los temas que impactan ahora en mi negocio? ¿Y cuáles son las expectativas de los grupos de interés y qué prioridades doy a los diferentes grupos de interés? ¿Qué grupos de interés son los prioritarios y cuáles son las expectativas de esos grupos de interés? Porque las expectativas han cambiado. ¿Y cómo impactan en mi cadena de valor? Lo podemos llamar matriz de materialidad, que es el término más o menos técnico que llamábamos, o establecer nuevas jerarquías, mapas de influencia, lo que queramos, pero esa primera reflexión. Y la segunda, también la ha apuntado Alberto, hay que repasar el mapa de riesgos, porque los riesgos a los que teníamos que hacer frente antes del COVID no son los riesgos a los que las compañías van a tener que hacer frente después del COVID. Y si queremos hacer una gestión proactiva del riesgo, la primera es una reflexión del mapa de riesgo. Entonces podríamos, por darle un nombre técnico, rehacer el mapa de riesgos y rehacer la matriz de materialidad. Yo, si me permite salir de esto, déjame que tire de este hilo. Creo que ya estamos muy cerquita de la hora, pero sí me gustaría decir una cosa. ¿Qué es la primera cosa que hay que hacer? A ver, muchas veces la gente desde el área de marketing dice hay que escuchar a los clientes, lo cual es rigurosamente cierto. Pero cuando dicen que hay que escuchar a los clientes, lo hacen de una manera monofásica. Hay que escuchar solo a los clientes. Y esto es un error. Porque si un cliente te compra y tiene una relación mercantil contigo, pero el cliente también es miembro de una sociedad, puede ser miembro de una ONG, puede ser un activista de una actividad, puede ser también empleado de otra compañía. Es decir, las personas no tenemos dos lados del cerebro, la del cliente y la del resto. Tenemos un cerebro holístico. Y en consecuencia yo creo que la gran belleza del momento de la teoría de los stakeholders es que tengo que ser capaz de entender que un grupo de presión puede presionar sobre mis clientes y que me boicoteen la venta. También puedo ver que si tengo una cadena de suministros que me está apretando y que yo, por ejemplo, les estoy apretando a ellos, de alguna forma esa cadena de suministro me puede boicotear a mis clientes. Hoy las relaciones son interrelacionadas, todo está interrelacionado. En consecuencia, yo creo que lo que nos tenemos que dar cuenta es que la gente de las áreas de marketing se tiene que dar cuenta de que el regulador te destroza tu cuenta de resultados, de que un activista te destroza tu cuenta de resultados, de que un change.org te hace un daño del 22, de que de alguna forma una cadena de suministros que te explota porque no pagas a tu cadena de suministros en tiempo te puede hacer un daño enorme. Es decir, creo que es muy importante que las áreas de comunicación y de marketing dejen de ser monofásicas. Solo hay que pensar en los clientes para entender de una manera holística. Hay que pensar en el stakeholder. Y el concepto de stakeholder, lo decía Manuel, no es una entelequia que existe por ahí. No, tiene nombres, tiene apellidos y además no es lo mismo un stakeholder vinculado, por ejemplo, al tema de reciclado que, por ejemplo, los temas de ciberseguridad. Y esto me parece muy importante. Creo que ese cambio que tienen que dar las áreas de marketing es muy importante para saber que los clientes son muy importantes, pero los clientes no viven en un lado del cerebro solo con una relación comercial. Viven en un área que es muchísimo más general. Y esto es muy importante. Y si no se dan cuenta que el mundo ha cambiado. Claro, pero fíjate cómo en esta crisis en la de Nissan de hace unos días, la amenaza que le salió al comité de empresa es cuidado con la cuota de mercado de Nissan en este país si se va. No estaba... ¿Qué pasa con la cuota de mercado? Claro, es que un expediente de regulación o el desaparecer de una fábrica te va a afectar al comportamiento de tus clientes. Si es que los grupos, las compañías tienen que dejar, Alberto decía que tienen que dejar las áreas de marketing o de comunicación, yo creo que las compañías debemos de dejar de pensar como mecanismos en donde hay piezas autónomas y empezar a pensar como organismos en la que todo está interconectado. Una compañía es un organismo, no es un mecanismo, y en el que todas las áreas están interconectadas y tienen que gestionarse de una manera equilibrada entre los diferentes, antes decía, intereses, compromisos, expectativas de los diferentes implicados. Pues yo creo que con esta idea, y salvo que nos vayáis a interpretar un solo con la guitarra, que te veo muy preparado, que entiendo que no es el caso, yo creo que no podemos cerrar mejor. Nos quedamos con que hoy la responsabilidad social es más importante que nunca, el marco ha cambiado y sobre todo lo que nos trae el cambio es la aceleración de la presión para revisar los comportamientos. Hemos hablado de que es importante la comunicación y el compromiso, y la comunicación no es solo emitir, es escuchar.
Entonces, que la comunicación y la gestión son vasos comunicantes, ¿no? Revisemos cómo contar lo que hago bien, lo que estoy haciendo bien, cómo escuchar qué puedo hacer mejor y co-crear. Romper estas dinámicas de las empresas como mecanismos y gestionarlas como organismos, el gran reto de la transversalidad que ahora ya es ineludible. Y sobre todo, hacer procesos, dejar la teoría de la foto del stakeholder para hacer procesos genuinos de escucha para la mejora de la gestión. Bueno, son tiempos duros, pero también, como apuntabais, tiempos de oportunidades para la función, como la responsabilidad social como tractor de la recuperación y del futuro de las organizaciones. Así que cerramos para Terranora. Muchísimas gracias, Alberto. Muchísimas gracias, Manuel. Muchas gracias a todos por participar y compartir este seminario. Y nada, cualquier duda, cualquier necesidad, ya sabéis, en Atrevi a vuestra disposición. Un abrazo. Gracias a todos y a todas. Gracias, chao.